Bueno, recordamos que todas las mañanas, de lunes a viernes, desde las 7 y hasta las 9:30 de la mañana nos puede escuchar en Millennium. Estamos en 97.7, estamos con las noticias de actualidad y por supuesto los mejores clásicos 80 y 90, para que volvamos juntos precisamente a esas décadas tan lindas, aquellos clásicos que querés escuchar a la mañana bien temprano, para levantarte con buena onda, para esa sonrisa pica, Si tenés a tu señora a la par, o si estás con tu esposo o novio, ¿recordás a alguien especial cuando escuchás algunos temas que eran parte de la adolescencia o de la juventud? Y bueno, sí, esas sonrisas picaronas que somos tus compinches a la mañana, esa es la idea. Estamos de lunes a viernes desde las 7 hasta las 9:30 de la mañana. Bueno, todo un gusto, porque voy a pedir al señor director, tomamos con esta cámara, con la de Arielito, bueno, miren este libro, estamos en los 200 años de la batalla de Tucumán, ahí lo pongo derechito. Ricardo Elorza Villamayor, Manuel Belgrano, líder, ideólogo y combatiente de la revolución. Este libro se presentó hoy a la tarde en el municipio de Capital. Qué lindo el libro, 200 años de la batalla de Tucumán y obviamente el hombre más importante, uno de los líderes, por todo lo que representó, por ser abogado, por ser militar, por ser uno de los hombres que cambió, uno de los verdaderos patriotas. Gracias, señor director. Ahí está el libro. Bueno, y hoy se ha presentado este libro, hoy miércoles, allí en la Intendencia Capitalina. Le voy a dar la bienvenida a Ricardo Elorza Villamayor, quien es el autor del libro. Ricardo, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto para mí estar aquí. Bueno, y le doy la bienvenida también a Mario Cabrera. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, qué linda presentación hoy, Ha sido muy bueno, además yo le agradezco a Ricardo por permitirme incorporar mi música junto al libro, que es una maravilla. Exactamente. Bueno, con Ricardo, ¿qué es básicamente este libro? Líder, ideólogo, combatiente de la revolución. Es sin duda ratificar esa imagen que tenemos de Belgrano, sobre todo acá en Tucumán, porque vimos algunos porteños que un día preguntaron qué pasó el 24 de septiembre de 1812, el famoso conductor que a nosotros acá en Tucumán se nos dio tanta bronca, sobre todo por la cuestión de la Virgen, todo lo que representa para Tucumán, el 24 de septiembre. Sí, lo que hace el libro justamente es rescatar la verdad, tal cual fue. En realidad, nosotros tenemos una historia oficial que ha tergiversado prácticamente todo, porque si se tergiversa una parte, se descubre al final. Entonces han tenido que armar algo que realmente deja de ser historia para ser un mito. Y es tan importante y tan profunda la revolución que precisamente ha tenido a este hombre como su organizador, su líder, su ideólogo, y que ustedes acá lo pueden comprender mejor porque el pueblo tucumano lo va transmitiendo a través de las distintas generaciones y las vivencias llegan de otra manera. En el resto del país, pero no en todo el país, de todas maneras, en todo lo que ha sido el camino de Belgrano, este reconocimiento a quien fue el líder de la revolución está presente en el pueblo. Hemos estado recorriendo todo el país y eso lo vamos reviviendo tanto en el nordeste como en el noroeste, en el nordeste argentino me refiero, y en el noroeste argentino. Y bueno, el libro lo que hace es demostrar que fue el líder de la revolución. Es muy simple en realidad. Lo que hemos hecho sobre todo es transcribir documentos oficiales, son documentos que están en el Archivo General de la Nación, que están también muy bien compilados en la Biblioteca de Mayo, que es una obra de 1960 al 63, una obra de 19 tomos donde están allí todos los archivos de diarios, periódicos, cartas, tratados. Entonces el trabajo justamente consistió en que eso estuviese en un solo volumen, que nos diera la posibilidad de con cierta facilidad acceder a todos ellos en conjunto. Uno se imagina a San Martín por un lado, Gómez por otro, Belgrano por otro, y esto no fue así. Esta fue
una guerra revolucionaria que además no inició el 25 de mayo de 1810, sino que se inició mucho antes. Belgrano, usted decía bien los títulos que tenía, pero tenía muchos más. Por ejemplo, él era un gran matemático. Sí, claro, por eso un gran matemático. También Él era economista, pero además era matemático. Por esa razón, su escuela de náutica, porque él es el fundador de las primeras escuelas públicas de América del Sur. Entonces, justamente la escuela de náutica hizo muchísimo centro en la ciencia matemática, porque él tenía esta predilección, él le llamaba la madre de todas las ciencias, ¿no? Y porque él además quería conformar un ejército fuerte. Fíjese, estamos hablando de 1796, 1794, él se hace cargo y comienza ya a desarrollar todas estas ideas revolucionarias. No con un signo como que el de la independencia todavía, pero ya rápidamente se van a broquelar en torno a él sus compañeros de estudios, que lo habían sido, digamos, en el Río de la Plata, digamos, ¿no? Esos compañeros que estuvieron con él cuando él hizo lo que sería hoy la secundaria y fue licenciado en filosofía. Recién ahí, a los 16 años, él viaja a Europa y ya a los 19 años él es presidente de una academia muy importante de la universidad número 1 del mundo, que era la Academia del Foro Romano, Práctica Forense y Economía Política de la Universidad de Salamanca, que era la universidad de la primer potencia mundial. Tenemos que ubicarlo en la época. En aquel entonces España era la primer potencia mundial, era la potencia que dominaba los mares, era la potencia que militarmente estaba en la cima. Y además era una potencia cultural también y económica. Entonces, es en esa universidad de un pensamiento humanista y cristiano, como era la Universidad de Salamanca, en general la universidad en España era así, la de Valladolid, y él estaba en las tres universidades a la vez. A veces suena un poco difícil comprenderlo, ¿no? Pero por eso yo fui ahí y estuve en los tres lugares, y uno dice 330 kilómetros hay de Valladolid a Madrid y 120 entre Salamanca y Valladolid, y él estudiaba y daba materias en las tres universidades. Fundamentalmente entre Salamanca y Valladolid se movía él. Y bueno, y él comenzó a descollar de esta manera al punto que él se reunía en círculos literarios y científicos que le fueron dando un nombre ya preponderante. Este americano que sorprendía por su presencia, por su capacidad, su inteligencia. Y esto es lo que va a ver el ministro Gardocchi, que era un ministro del rey Carlos IV, y que se lo va a decir al rey. Y por eso el rey, que tenía interés de llevar un poco la política que había sido una idea de sus padres, hay que reconocerlo, de Carlos III, que quería expandir la agricultura, la industria y el comercio en toda América, en toda América en realidad. Entonces le pide a Belgrano que haga esto acá. Lo hace en las Provincias Unidas, mejor dicho, en ese tiempo el virreinato. ¿No? Y así que lo nombra secretario perpetuo de ese consulado. Y es allí donde se va a ver la obra, la primer parte de la obra revolucionaria de Belgrano. ¿Desde allí comienza la historia de este libro? Sí. Ahí hace epicentro ya en lo que ha sido la historia de Belgrano, sobre todo acá en Tucumán, ¿no? Mire, Tucumán es algo realmente que va a convertirse después en la batalla estratégica de América del Sur. Si no hay Tucumán, ¿cómo hacemos el ejército de los Andes? Claro. Si no hay Tucumán, ¿cómo continúa la independencia? Claro, ¿no? Hubiese sido más complicado. Imagínense que lo que le proponía el gobierno central, que es un gobierno contrarrevolucionario, que ya se había instalado, aprovechando que los líderes revolucionarios habían sido confinados unos, y en el caso de Belgrano había sido enviado en este ejército que venía totalmente desmoralizado y sin ningún tipo de posibilidades de nada, y que Belgrano se hace cargo acá, primero en
la posta, que es donde recibe después Redón, que ya como les digo venía derrotado. Y bueno, eso lo reconstruye todo él en un ida y vuelta con la gente, porque él tenía una comunicación directa con el pueblo, ¿no? Ahora, Ricardo, acá es muy linda la historia y conocerlo sobre todo, pero uno llama la atención que me quedo con una parte de lo que usted decía al comienzo, ¿no? Que la historia nos cuenta una historia, pero esa historia no es tan bien reflejada, ¿no? Acá en Tucumán hay una deuda enorme con una persona clave también, que es Bernabé Arauz, que es Gregorio Arauz de la Madrid, que junto a Belgrano son los que arman más el pueblo tucumano, ¿no? Que decide, bueno, de acá nosotros no nos vamos, acá nos quedamos y acá le hacemos frente, ¿no? A los sí, españoles. en realidad Belgrano ya había decidido desobedecer a esta orden que le había llegado del gobierno central, que estaba conducido por el que era el secretario. Estas son las cosas extrañas, ¿no? Era el secretario del Triunvirato de Rivadavia, pero ya había quedado al frente del Triunvirato y apoyado por Pueyrredón. Mire qué contradicción. Pueyrredón ya se había integrado a ese Triunvirato, porque así siempre pasaron estas cosas, ¿no? Bueno, y entonces él ya les había dicho que y había reunido a sus oficiales ya dentro de la provincia de Tucumán, y cuando estaba entrando, que venía con el pueblo jujeño y salteño también, porque muchos dicen, y había tarijeños también en el éxodo, en ese éxodo que fue también una retirada estratégica en realidad, ¿no? Bueno, Belgrano ahí ya resuelve que se va a quedar. Lógicamente necesitaba el apoyo del pueblo tucumano, y él decía que si se iba, les dice en la carta que si se iba, primero tengamos en cuenta que estamos hablando de un recorrido a pie de 400 kilómetros, carreta, a pie, del pueblo que venía acompañando y estaba custodiado a la vez por el ejército de Belgrano, y que había tenido un combate muy importante en Las Piedras, que todavía es provincia de Salta. En el combate en Las Piedras se retempla el espíritu, porque si bien estábamos en inferioridad de condiciones tanto numéricas como bélicas, o sea, el material de guerra era muy inferior al que tenían los realistas, lo que queda demostrado que el espíritu combativo de sus hombres y bueno, y su capacidad, porque la capacidad de Belgrano, yo por eso les decía, no fue un improvisado general, aunque él lo dice, pero en realidad tenía una gran práctica, porque él había sido veterano de la guerra contra los ingleses en 1806 y en 1807. Sabían lo que eran los tiros. Él tenía mucha conciencia de todo eso. Además había sido ayudante de donde los ingleses son derrotados. Ya tenía experiencia. Claro, él estaba en el cuartel maestre. Cuando es derrotado el ejército inglés, fundamentalmente lo fue en el convento de Santo Domingo, que queda frente a la casa de Belgrano. Bueno, han demolido la casa de Belgrano, pero la casa de Belgrano, él en ese lugar, él prepara las trincheras, digamos, está todo ese armado, y está en el combate directo, donde es vencido el general más importante de los invasores, que no lo podía creer el jefe, que lo hayan tomado prisionero y le hayan matado tanta gente. Entonces, ¿por qué esto le tenemos que dar mucha importancia? Porque todos nuestros revolucionarios fueron veteranos de la guerra contra los ingleses. Por eso que después ellos van a ser los jefes, tanto Castelli como Rodríguez Peña e Hipólito Vientes, y bueno, y Belgrano obviamente, van a ser jefes de los primeros ejércitos que salen a combatir en la guerra revolucionaria. Son, digamos, los verdaderos patriotas, ¿no? Ellos son los que arman todo el movimiento revolucionario. Claro, porque... Imagínense que el movimiento revolucionario tiene 600 hombres que saca a la calle el día 18 de mayo, lo saca a la calle, y el único que faltaba convencer era Cornelio Saavedra. Y entonces Belgrano, que ya le había pedido varias veces a Saavedra, porque Belgrano hacía rato que quería hacer la revolución, pero no quería derramamiento de sangre, quería garantizar el éxito, que además quería garantizar la unidad, porque lo que le daba prioridad a él era a la unidad de los americanos
y con los europeos también. Es decir, un gobierno patrio para hacer la revolución, para profundizar la revolución que él comenzó en el consulado, pero para hacerla más concreta, ¿no? Él le interesaba mucho el tema de la educación, el tema del trabajo y el tema de que tengamos nuestra propia marina mercante. Bueno, hoy con la presentación entonces en la municipalidad, con la palabra del doctor Gabriel Casas, esto lo organizó el Instituto Universitario Profesor Manuel Gonzalo Casas. Bueno, ¿ya se lo puede conseguir en todas las librerías, Ricardo? Sí, creo que en eso está el editor, así que seguramente. Pero hay una parte muy importante para mí de lo del libro. Primero, sí, porque es algo muy importante para nosotros, porque sintetiza de alguna manera el libro, que es la obra de Mario Cabrera. Sí, sí, sí. La obra de Mario Cabrera es fácil de decir. Para el final. Está bien, pero yo le quiero dar una opinión, para que los artistas también, digamos, sepan que la historia no es una cosa del pasado, es una cosa del presente. Porque esta es una obra del presente, pero que nos hace revivir el sentimiento del pueblo en torno a su líder. Claro. Que creo que esto es lo que nosotros tenemos que recuperar. En esto estamos, ¿no? Sí. Entonces, y lo que tiene la poesía, lo que tienen los poetas argentinos, que cuando transmiten en pocas palabras lo que uno necesita muchísimas para poder explicar un hecho histórico. En cambio, el cantor lo puede decir en un solo tema, le puede sintetizar ese sentimiento. Bueno, y voy antes de la despedida voy con Mario Cabrera, que es quien interpretó los temas de la obra Canto a la Batalla de Tucumán. Bueno, ¿cómo se conviene esto? ¿La música, el libro, la poesía? ¿Cómo se conviene, Mario? Bueno, ¿Cómo se hace? el Canto a la Batalla de Tucumán es una cantata popular. Yo creo que los cantores populares necesariamente tenemos que interpretar justamente lo que siente el pueblo, lo que siente la gente. Yo soy tucumano. Belgrano, la Virgen de la Merced, todas son cuestiones que forman parte de nuestro acervo cultural, no solo de una cuestión histórica. Hay una cuestión cultural respecto de la Virgen de la Merced, respecto de la batalla de Tucumán. Para nosotros siempre fue una batalla muy importante, para nosotros fue una batalla central y forma parte de un orgullo legítimo de los tucumanos, porque el pueblo tucumano tomó parte de la batalla de Tucumán. Yo no hice otra cosa que armar un ramillete de canciones para de alguna manera traducir ese sentimiento popular. Y lógicamente, reitero, le agradezco porque el libro es extraordinario. Yo me lo leí en una noche, arranqué a las 9:30 de la mañana y a las 4:30 de la mañana seguía leyendo. Porque cuando lo empieza a leer se va a dar cuenta que este entusiasmo y esta pasión que pone Ricardo para expresarlo se ve en el libro, y además hay una verdad que trasciende a través de ese libro, y nos vamos dando cuenta de una cantidad de cosas que antes a lo mejor no le encontrábamos explicación, y en el libro uno se va dando cuenta, y sobre todo va redescubriendo a este líder, ideólogo y combatiente de la revolución, que en este momento histórico de la Argentina es muy importante reconocerlo, es muy importante redescubrirlo, porque estamos en este asunto de fundar un país nuevo, incorporado al continente, olvidándonos, dejando de mirar para Europa y mirando un poco para dentro del continente. Esta construcción de esta nueva Argentina también tiene mucho que ver con encontrarnos con estos revolucionarios, con estos patriotas, a los que cierta historia oficial ha tratado de ocultar. Este redescubrimiento de Belgrano tiene mucho que ver con eso, y nosotros hicimos un aporte muy chiquitito con nuestras canciones. Bueno, a ambos, Ricardo y Mario, muchas gracias, mucha suerte con este libro, que seguramente va a ser uno de los más leídos de lo que queda de este 2012 y ya para el año que viene. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y sobre todo felicitar a los tucumanos porque están reconstruyendo la memoria. He estado en esta casa que ha creado, tengo entendido, la Intendencia. Sí, lo hablábamos hoy con el intendente, y realmente estamos sorprendidos de esta verdad histórica que se expresa a través de esa recreación, esa reconstrucción y recreación. Bueno, sin duda, Gracias, muchachos, a ambos, Nos vamos al corte, en minutos hablamos del cumpleaños de un grande, los 103 años de San Martín de Tucumán. Ya volvemos.